Bueno, pues le decía que esto de la reforma energética que usted conoce por varios de los aspectos que se están aprobando en estos días, es como la crónica de una muerte anunciada esto, porque está ocurriendo, nadie lo puede impedir, los que están adentro del Congreso menos, los que se oponen, pues en efecto es una pequeña minoría, y los que supuestamente se oponen, pues son, ¿cómo le diré?, como en la lucha libre, ¿verdad?, hacen como que pelean. Mire, aquí está la Cámara de Diputados que acaba de aprobar hoy este asunto de cuánto se le va a pagar a la gente cuyas tierras van a ser perforadas con esto del fracking, ¿verdad?, con esto del gas shale que supuestamente nos va a llevar al paraíso, donde vamos a ser inmensamente ricos. Aquí tenemos la primera imagen, la Cámara de Diputados. Hoy, lo que le voy a plantear hoy no se aprobó este día, se aprobó hace 2 días, que es esto de la reforma de las pensiones. Entonces, lo de hoy también es escandaloso, y lo de antier y lo que van a aprobar mañana, y además es absoluta impunidad porque pues no se les puede detener. Tenemos la primera imagen. Entonces esta es la Cámara de Diputados y le voy a describir ahí algunas de las cosas que están pasando internamente, donde se ve muy claro, sobre todo esta relación de el coordinador de los diputados del PRD, Arbeoles, se me olvida su nombre, pero este hombre está bien metidazo con Manlio Fabio Beltrones. Aquí en la segunda imagen tenemos la supuesta protesta del PRD, ¿verdad?, que dice que y que rateros y que vendepatrias y que esto y que el otro, pero es como en la lucha libre, le decía yo, como pura faramaya, porque pues en realidad no se logra nada, ¿verdad? Aquí está otra protesta por el estilo de que ustedes no ven ni oyen, en la imagen número 3, que no oyen. ¿Se acuerda aquella frase de Salinas, que no los veo ni los oigo, nada más vendo? En fin, este tipo de acciones del PRD que pues sabemos que son perfectamente inútiles, porque cuando el PRD no jala, pues el PRI se alía con el PAN, y cuando el PAN no jala, pues entonces el PRI se alía con el PRD, ¿verdad? Así que no hay manera, pues es una mayoría automática. Acuérdese usted que Enrique Peña Nieto, cuando era candidato, decía que él no podía gobernar si no tenía una mayoría, y hablaba de la cláusula de gobernabilidad que le diera a él la facultad de poder hacer pasar leyes en el Congreso y no depender de lo que la mayoría dijera. Entonces lo que pasó fue que con el resultado de la elección se armó una especie de mayoría automática, ya sea por un lado o por el otro, el PRI tiene mayoría, y eso es lo que ha venido permitiendo. Pero mire, aquí tenemos a Aureoles, aquí muy cercano a Manlio Fabio Beltrones siempre, ¿verdad?, muy cuates, como que ahí hay un acuerdo, como que Aureoles es un fulano que depende, pues ya ve usted que Beltrones pues es un tipo, ¿cómo le diré?, picudo, ¿verdad?, con mucho colmillo, ya tiene muchísimas horas de vuelo, ¿verdad?, en esto, y en la cuestión parlamentaria ni se diga. Bueno, pues Aureoles como que se marea cuando
cuando está con Beltrones. Yo he detectado, por ejemplo, que en el caso del diputado Héctor Gutiérrez, usted lo conoce de por acá, no brilla mucho, es un personaje un tanto gris, limitado intelectualmente, pero está mimetizado con Beltrones, habla igual que Beltrones, hace los mismos gestos de Beltrones, eso le pasa, fíjese. Entonces Beltrones ha de tener fascinado Silvano Aureoles, ¿verdad? Y lo tiene pues bajo control. Así que de todas formas, aunque no fuera así, aquí tenemos en la imagen 6 a todos los coordinadores de las dos cámaras, ¿verdad? Y todos pues son muy cuates, todos se juntan, agarran el pomo, en fin, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay una alianza que es la del Pacto por México, esa es la que prevalece, estos son los coordinadores, usted los puede ver, ni modo que diga usted que están muy peleados, ni modo que uno va a ofrecer la vida por la defensa de la patria, ¿verdad? En un restaurante de lujo por allá en Polanco, pues ¿cómo? Jamás va a pasar nada conflictivo dentro del Congreso. Así que pues es casi inevitable que todas las leyes secundarias se van a aprobar, que van a pasar tal cual, y en este caso nos queremos pues hacer cargo, examinar bien esto que acaba de anunciar Videgaray, porque salió en defensa de esta medida, ¿verdad?, de proponerle al sindicato que acepte reducir sus pensiones, aumentar su edad de jubilación, a cambio de que el gobierno asuma, ¿verdad?, pues que será la mitad, un poquito menos de la mitad del total de los pasivos laborales, unos 700,000 millones de un total de 1.4 billones de pesos en pasivos laborales, principalmente en pensiones. Le vamos a platicar más de eso después de este corte. Liviano nelle canici che la bellezza infiora e la fuggevole ora s'inebria voluta liviane i dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Liviamo, amore, amore fra i carici più caldi baci avrà.
Bueno, le decíamos que en esto de la aprobación de la reforma energética, que ya sabe usted, pues es imposible detenerla en el Congreso, ¿verdad? Existe la opción de la consulta popular que está planteando el López Obrador, que implicaría que se consulte a la gente, y si la gente dice que no, pues entonces invalidaría la mayor parte de lo que se ha aprobado hasta este momento. Pero mientras tanto, pues estos van caminando, ¿cómo le diré?, imbatibles, y una de las figuras que seguramente va a quedar más mal ante la historia es este señor David Penchina. Usted lo conoce, es un diputado que encabeza la Comisión de Energía. Penchina, ¿cómo le diré?, todos están en el enjuague, todos están haciendo lo mismo, pero este hombre como que defiende, ¿verdad?, la postura del gobierno, ¿verdad?, la privatización, con una especie de impudor, vamos a decir así, ¿verdad?, para decir que no es lo que obviamente es, que no es esto, no es cierto, porque el país será y seguirá siendo propietario de nuestro petróleo y no sé qué, niega todo lo que es evidente, ¿verdad? Ese es Penchina, es del Grupo del Estado de México, así que debe estar muy vinculado a Peña Nieto. Y lo otro que es clave en esto de la aprobación de la reforma energética, pues es esto que le decía, que tenemos aquí otra vez la fascinación que tiene Arbeoles, Silvano Arbeoles, se me olvida su nombre, frente a Manlio Fabio Beltrones, ¿verdad?, que son esta pareja de coordinadores que siempre están juntos, siempre les toman fotos juntos por separado, como que andan armando algo, y uno dice, pero ¿cómo? Pues se supone que son rivales, se supone que son enemigos, incluso políticamente hablando, ¿verdad? Y no, pues resulta que son, queremos la número 5, por favor, la imagen de Beltrones con Arbeoles. Entonces, pues eso es clave, porque quiere decir que se neutralizó la poquita oposición que pudiera haber de parte del PRD, ¿verdad? Entonces, bueno, pero mire, Luis Videgaray salió ya ahora sí a defender esta propuesta que le mencionaba de que se hagan cargo el gobierno de los pasivos laborales de Pemex. Aquí tenemos a Luis Videgaray, salió muy presuroso, escribió un artículo en Milenio, fíjese usted, ayer mismo, diciendo que esa propuesta, que dice él que es de los diputados, que él no tiene nada que ver, que son los diputados los que decidieron, que esa propuesta de hacerse cargo de los pasivos era una buena idea para México. Y luego ya argumenta, fíjese, le voy a dar los argumentos, mire, dice, en primer lugar, dice, están diciendo que el gobierno se haga cargo de los pasivos laborales aumentaría la deuda del gobierno. Eso no es cierto, dice, porque la deuda de Pemex ya es deuda pública. La deuda de Pemex ya es deuda pública, otra cosa que se acaba de aprobar. Segundo, los gastos de Pemex, todo lo que Pemex gasta, pensiones, salarios, todo, es parte del presupuesto de egresos de la Federación. Así que siempre ha sido deuda del gobierno, lo único que va a cambiar es el lugar en donde se va a egresar. Por lo tanto, la deuda de Pemex, los pasivos de Pemex, como ya son del gobierno, pues no tiene nada de malo que el gobierno los pague. Siempre han sido parte del presupuesto y del gasto del gobierno federal, así que no anden diciendo que va a crecer. Y lo que sí vamos a lograr, dice, es que Pemex pueda competir en el mercado abierto, competitivo, frente a las transnacionales y sin la carga de los pasivos laborales. Fíjese usted, o sea, que va a ir más alivianado Pemex a competir con la Shell, la Texaco y todas esas. Ese es el argumento, fíjese usted. Así que es muy buena idea, dice, que nos pasen acá los pasivos laborales. Es más, dice, proponemos que si los trabajadores de Pemex, por su propia voluntad, porque el gobierno no va a intervenir, por supuesto, ¿verdad?, decidan, por ejemplo, aumentar en 1 año o 2 años la edad de jubilación. Entonces, como eso va a reducir el pasivo laboral, o sea, vamos a pagarles menos, ¿verdad?, o vamos a tardar más en pagarles, entonces nosotros cubrimos otro tanto, ¿verdad?, del pasivo laboral total. Si además deciden bajar las pensiones, si por ejemplo te vas a retirar según la ley actual con el 100% de tu pensión y dices, no, me retiro con el 80 o me retiro con el 70, entonces eso va a bajar, dice él, la deuda como proporción del PIB y nosotros lo vamos a cooperar con lo mismo, ¿verdad? Entonces eso es lo que están haciendo, básicamente reducir y eventualmente
eliminar las pensiones, porque pues a la gente nueva la van a meter a las Afores. Imagínese usted a la llamada cuenta individual que es exhibible, o sea, que quiere decir que usted en cualquier momento la puede agarrar para pagar la renta o, no sé, para salir de alguna trácala o alguna enfermedad, y al rato ya usted no tiene nada de pensión, ¿verdad? Y llega a la vejez y pues no tiene cómo jalar, ¿verdad? Entonces, mire, esta es la propuesta que según los críticos va a aumentar la deuda pública del país. La tenemos aquí en la imagen número 7, usted puede ver ahí, pasaría del 32, la deuda que supuestamente es solo el 32, póngale 30 y tantos, porque a veces que unos dicen 32, otros dicen 37, unos dicen hasta 31, como porcentaje del PIB, pasaría al orden de los 40 y tantos, ¿verdad? Pasaría a aumentar la deuda del país o la deuda general del gobierno federal. Ya ve que usted que aquí en México se dice que tenemos una deuda muy pequeña en términos de lo que representa del PIB, que por ejemplo la de Estados Unidos es más del 100%, la de Grecia pues es como el 140%, la de Portugal anda por el estilo, Italia anda arriba del 110 o algo así, y que supuestamente nosotros tenemos una deuda muy manejable porque solo tenemos un 30 y tantos % del PIB. Ese es el rollo. Pero bueno, pues ahorita ya con estos pasivos se va a ir casi al rango del 50% del PIB, la deuda pública. Eso es un rescate. Todos los países europeos se han triplicado sus deudas por andar rescatando a los bancos. Aquí parece que de lo que se trata es solo pues rescatar a Pemex, ¿verdad? Esa es la supuesta actitud. Así que mire, aquí tenemos en la imagen número 9, ya juntas la deuda de CFE y de Pemex, ¿cuánto representan del PIB? Pues el 10%, más o menos, o un poco más del 10% del PIB, las dos deudas, que eso es lo que se va a aumentar a la deuda total, en caso de que se haga lo mismo con Comisión Federal de Electricidad, que es muy probable. Acuérdese usted que las pensiones que se eliminan primero son las de los sindicatos que tienen más prestaciones, así pasó en Europa, así se está haciendo en los Estados Unidos. Un sindicato, digamos, que tiene prestaciones únicas, muy favorables a los trabajadores, inmediatamente se le ataca y se le trata de bajar a los que tienen menos, y luego ya cuando tienen menos todos, les dicen pues ya no van a tener, ¿verdad? Que es la última reforma laboral, por ejemplo, en España, que con esto de los contratos del primer empleo, le decían en Francia, ¿verdad? Usted se pone a jalar y te vamos a aprobar 2 años, en ese lapso tú no vas a tener contrato, no vas a tener nada. Si queremos, al terminar los 2 años te contratamos, si no, pues te damos gas y no hay problema, tú no nos puedes demandar, tú no nos puedes exigir nada. En el Inter no te damos ni servicios médicos, ¿verdad? Que ese es lo que llaman alta competitividad, ¿verdad? Que, por ejemplo, sí, pues en Grecia es escándalo, en Portugal, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, pues algo de esto nos están recetando a nosotros y son los mismos organismos. No se vaya usted a creer que es una idea de Luis Videgaray. Luis Videgaray no tiene ideas originales, él nomás refritea lo que le llega, ¿verdad? Así que esto es lo que pues tiene escandalizado. Mira, aquí está el total de la deuda de Pemex en la imagen 10, que es un lanonón, 2.219.000 millones de pesos. La mitad son los pasivos laborales, la otra mitad son la deuda financiera. Mire, y esto de los pasivos laborales, de la forma en que se está manejando, y siempre se ha manejado, es la de culpar a los trabajadores, a los miembros del sindicato. Siempre, usted sabe, existe una élite sindical pues, que es corruptona. Digo, cuando hemos visto de otra, pero pues en el caso de los dirigentes sindicales petroleros de México, pues usted sabe que ha habido una campaña, que será ya de 10 años, contra Romero de Champs, ¿verdad? Acusándolo, que además pues se pone de pechito, ¿verdad? Y luego su hija, por Dios, que no sé, se vive como si fuera una muchacha aristócrata, ¿verdad? Cuando es hija de un dirigente sindical. No se han mandado poner ojos verdes, nomás porque Dios es muy grande, como dicen. Le vamos a platicar porque Romero de Champs fue utilizado como conejillo, ¿verdad?, para justificar todo esto que le van a hacer al sindicato petrolero. Ahora le platicamos de eso después del corte.
liviano nelle calici che la bellezza infiora e la fuggevole ora s'inebria voluta liviane i dolci fremiti che suscita l'amore poiché quello che ha il cuore onnipotente va liviamo amore fra i calici più caldi baci avrà Bueno, pues le decíamos que todo esto de la deuda, ¿verdad?, de Pemex, pues es presentada casi como un delito del sindicato, ¿verdad? Y como se pone como imagen del sindicato al secretario general, que es este señor Romero de Champs, el inefable Romero de Champs, que tenemos aquí en la imagen número 11, usted lo recordará. Miren nada más la cara, pues claro, todo el mundo dice, desgraciado, te robaste la lana, por ahí la has de tener escondida, ¿verdad? No sé, te compraste tus ranchos, tus muchas viejas, todo, ¿verdad? Porque así es como piensa el imaginario colectivo, le dicen los intelectuales, que es más bien definido, como dice López Obrador, la administración de la ignorancia, ¿verdad?, que hacen los medios de comunicación. Pero bueno, en el imaginario colectivo, Romero de Champs es el monstruo, ¿verdad? Y pues toda la gente le atribuye a él el problema del endeudamiento de Pemex. Mira, aquí está Romero y su hija. Están saliendo de fin de semana en su propio avión, por supuesto, ¿verdad? Entonces todo esto pues irrita mucho a la gente, ¿verdad? Dicen, ¿cómo? Ahí se ha haber gastado los 2 billones en puros aviones, en ir a Las Vegas y todo eso, ¿verdad? La ciudad del pecado, como dicen. Pero mire, aquí andaba su hija en Dubái, aquí lo tenemos en la imagen 13, porque pues usted sabe ahorita los ricos, el que no va a Dubái pues está fuera de moda, ¿verdad? Tiene usted que ir a Dubái ahorita, echarse una girita por allá a los Emiratos, si puede Arabia Saudita, porque pues la oligarquía internacional está montando ahí lo que ellos consideran será su nueva sede, donde van a vivir, ¿verdad? También en algunas regiones de África se quieren instalar, porque pues como Europa ya se está colapsando y todo, pues ellos se van, ¿verdad? No les importa mucho, entonces han puesto de moda a Dubái, que es además el principal centro de lavado de dinero en narcotráfico ahorita. Y bueno, pues acá el jet set, como se decía antes, la aristocracia le gusta ir a Dubái, ¿verdad? Y nuestros ricos en México pues van a Dubái. Entonces la hija de Romero de Champs también fue a Dubái, es la moda, ¿verdad? Así que, mire, aquí está Romero de Champs con el Bester Gordillo, y aquí el paralelo es importante, los tenemos aquí en la imagen número 14, eran muy cuates. Todavía antes de que metieran al bote a la señora el Bester, pues se exhibían juntos, como que se querían proteger juntos,
¿verdad? Pero ya sabe usted lo que hicieron con lo del Bester. Metieron en la cárcel, la exhibieron, la pusieron en un proceso donde salió a relucir pues todo lo corrupta que era, la lananona que tenía, el montón de casas que tenía, dinero, joyas, esto, lo otro, aviones y todo. Y entonces con eso como cubierta se lanzaron a una reforma laboral contra el sindicato, diciendo que era reforma educativa, básicamente para pegarle a lo mismo, el sistema de pensiones, los pasivos laborales que le llama el Fondo Monetario Internacional y que quiere que se eliminen en todas partes. Así que hay un paralelo, ahora es Romero de Champs. No dude usted que ahora con esto de esta negociación, también el señor Romero de Champs ha investigado y hasta a lo mejor termina en el bote, también para, en ese contexto, poder hacer pasar lo que es en realidad una reforma laboral para Pemex y un rescate de los bancos acreedores de Pemex, ¿verdad? Que deben de ser muchos. Así que, mire, lo que están aplicando aquí, esto de llegar y decirle a usted, oiga, le vamos a bajar su pensión, ¿verdad? La que usted creía que iba a recibir ya no la va a recibir, y los nuevos trabajadores, a la gente que se le contrate, pues esa ni pensión va a tener, o va a tener una pensión que se va a administrar individualmente como en las Afores y la va a manejar un banco y no pues el contrato colectivo que existe, etcétera. Eso es un rescate al estilo Chipre. Mire, a lo mejor usted lo recuerda el año pasado, aquí tenemos en la imagen número 13 el caso de Chipre. ¿Qué pasó en Chipre? Bueno, pues en Chipre el país pues estaba en quiebra, ¿verdad? Como muchos comprenderán, muchos países que han caído. Lo tenemos aquí en la imagen número 15. El Banco de Chipre. Un día usted llega a su cajero y dice, yo tengo ahí 1,000 euros, ¿verdad? Vamos a suponer. Y resulta que llega, pues no, mijo, no hay, no tienes los 1,000 euros. Ahora lo que tienes son 1,000 euros, pero convertidos en acciones de este banco, que luego tú vas a poder cobrar dentro de unos 5 años, ya que maduren. Y sí, claro, vas a tener ganancias, pero por lo pronto tus 1,000 euros pues ya no son tuyos, ¿verdad? Ya no existen, ya no cuentes con ellos. Imagínese, de repente algo con lo que usted contaba desaparece y a cambio de eso te dan cualquier otra cosa, acciones en el mismo banco, lo que sea. Eso fue lo de Chipre, se le llama rescate interno, o sea, no entra el gobierno a comprar el banco y sacarlo de la quiebra, como ha ocurrido en la mayoría de los países, sino simplemente un día todas las obligaciones del banco se desconocen. Ahí entran los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, por ejemplo, de un municipio puede decir, oye, nosotros tenemos nuestra lana en Bancomer, nosotros tenemos la lana de las pensiones en Banorte o lo que sea. Pues un día pues no, ya no las tienen, o tienen la mitad, puede ser también, tienen la mitad. Ustedes tenían 1,000 millones de pesos, bueno, pues ahora tienen 500, y díganle a su gente. Pero si quieren una garantía, pues les damos acciones de nuestro propio banco. Ese es el rescate interno, que es lo que está intentando Videgaray con las pensiones de Pemex, ¿verdad? Decirle a la gente, tú acepta que ya no tienes o tienes menos de lo que pensabas que tenías en materia de pensiones, tú me firmas eso y yo con eso aliviano a los bancos porque les garantizo que les vas a pagar, ¿verdad? Y dejando de pagar las pensiones o pagando menos en pensiones. Así que es lo que estamos presenciando, fíjese usted, pero al mismo tiempo, por supuesto, está el rescate, porque la otra parte, la otra mitad de los pasivos de Pemex, pues les va a pagar el gobierno, tal cual los va a asumir, ¿verdad? Así que estamos, ¿cómo le diré?, en una combinación de las dos cosas. Al hacer la deuda nacional, la deuda de Pemex, ¿qué significa? Que se va a pagar tanto la laboral como la deuda financiera. Ya no la pasaron acá para nosotros, como nos pasaron el FOBAPROA. Estaba leyendo ahí algunos especialistas que dicen que es más lana que la del FOBAPROA, porque el rescate bancario fue de 1 billón, un poquito más de 1 billón, fíjese usted, por ahí en el 96, y este rescate nada más de Pemex, o sea, una sola institución, significa 2.219.000 millones de pesos, casi el doble de lo que fue el rescate de 1995-96, rescate de todos los bancos básicamente, que le llamaron FOBAPROA, y luego se llamó de otro nombre, le pusieron IPAB.
usted lo recuerda, que el IPAP pues, era el hijo del FOBAPROA, o sea, era otro FOBAPROA, pero más, ¿cómo le diré?, más perversón, ¿verdad?, que todavía estamos pagando. Así que, bueno, pues ese es lo que está pasando con Pemex. Y mire, siempre se usa una historia de corrupción. Yo le decía lo de Romero de Champs, pero por ejemplo en España, aquí tenemos en la imagen número 17, aquí están los costes dicen los españoles, del rescate bancario, nada más para que vea. Estamos hablando de más de 260,000 millones, pero de euros, ¿verdad? O más bien en dólares vendrían siendo 260,000, un poco más, 230,000 millones de deuda en dólares, en euros es un poco menos. Eso fue lo que le costó a la gente. Mire, aquí está la explicación más simple, cómo se hizo ese rescate allá en España, aquí en la imagen 18, una caricatura bien sencillita. Le quitaron a la gente pensiones, ahí en la parte de arriba usted lo puede ver, pensiones, salarios, ayuda a las familias pobres o a las mujeres. Ya ve que se protege mucho a la madre soltera en Europa. Bueno, pues les quitaron eso para alimentar el rescate bancario. Los españoles lo entienden perfectamente bien. Los españoles saben que en este baile los políticos no cuentan. Ahí tiene a Rajoy en la parte de abajo, que es el que le maneja el chorro, el dinero que va a pasar a los bancos, pero ese es su papel, él no es el que manda, ¿verdad? Como aquí, que todavía creemos que los políticos son los que manejan todo. Así que, ¿cómo cubrieron esto? Mire, se lo voy a decir brevemente. Así como con Romero de Champs, allá fueron los escándalos en el PSOE. Un buen día, como dicen, tenemos aquí en la imagen 19, un buen día se destapó que el PSOE, que es una especie de PRD, recibía lana de las compañías que se beneficiaban con las reformas. Fíjese usted, como si fuera un misterio eso. Bueno, todo el mundo sabía que así era, pero un día se destapa que Iberdrola, que Ibiza, que Gas Natural le estaban metiendo lana, Gas Natural Fenosa, por supuesto, a los políticos del PSOE, que tenían sus cuentas paralelas y recibían lana de estas grandes corporaciones, y con eso, pues, la corrupción. Luego vino la historia de la familia real española, ¿verdad? Usted también fue un escándalo, ¿verdad? Aquí lo tiene usted. Especialmente la infanta Cristina, que le agarraron robándose una lana, y usted qué vergüenza, porque pues no era gran cosa. La aristocracia europea tiene muchísima lana como para andar haciendo tranzas así de 20 millones de euros, cosas así como le encontraron a Cristina, la infanta, que aquí está, usted la puede ver en los tribunales. El pueblo se enardeció, pero ¿cómo puedes robar? Aquí en la imagen 21 la tenemos a ella, porque pues parece ser que sí se la empinaron, la propia familia real la desconoció, haga de cuenta que la desheredaron, ¿verdad? Pero pues eran escándalos que solamente servían para cubrir el hecho de que con los recursos públicos se estaba rescatando a los bancos, y la mejor manera de distraer es hacer algún escándalo con algún político que son de menor importancia, pero a la población le llama mucho la atención, la gente se enardece, ¿verdad?, por todo lo que roban los políticos. Bueno, pues en el caso de España fue la familia real, como usted puede ver, sigue ese escándalo, no se ha detenido, eso provocó la abdicación de Juan Carlos, pero le digo, el rescate bancario en España no se ha detenido. Aquí en el caso de México, finalmente, en nuestra última imagen tenemos al sindicato petrolero, que es al que se le va a echar la culpa, ¿verdad? No solo a Romero de Champs, sino que se va a decir que el sindicato petrolero era privilegiado, que tenía prestaciones en exceso, que ganaba demasiado, que plazas, que esto, que todo eso lo van a sacar mientras desmantelan el contrato colectivo, ¿verdad?, que es el que quieren aniquilar, para que Pemex destine sus recursos directos, completitos, a los bancos. Una forma, pues, de rescate de los bancos, no de Pemex. Vamos a terminar, ya se nos acabó el tiempo, lo invitamos para que nos sintonice mañana. Estaremos aquí, como usted sabe, a la misma hora en elregio.com. Hasta mañana.